Gracias por acompañarnos y créanme que hoy vamos a aprender mucho. Y estamos presentando este libro que se llama Visitantes Furtivos en Mérida 1765, construcción y reproducción de visiones inglesas sobre Yucatán. Y para eso tengo el gusto de entrevistar a su autora, a la doctora María Fernanda Valencia Suárez. El presente volumen trata sobre un episodio de política internacional que se involucró a la península de Yucatán, que incluso hubo crónicas que salieron en diarios ingleses. Doctora, platíquenos acerca de este libro, Visitantes Furtivos en Mérida. ¿Por qué este libro? ¿Por qué este título? Pues muchas gracias por la invitación. Pues yo estaba investigando sobre pues viajeros que hubieran llegado a Mérida, no a Mérida, a la península de Yucatán, pues desde los siglos XVI, XVII, XVIII. Y me encontré, claro, yo pensaba que casi todos los viajeros con los que me iba a topar iban a ser viajeros pues que tuvieran algo que ver con el comercio ilícito o ilegal, que había mucho contrabando y que entonces, o piratas, ¿no? Y que casi todos iban a estar pues relacionados más bien con la costa, ¿no? Y entonces cuando me encontré de hecho en un archivo en Harvard, está en la biblioteca Houghton, me encontré este testimonio que es de un viajero, se llama James Cook, que dice que vino hasta Mérida, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo puede ser si en realidad era muy difícil para los extranjeros, incluso para los no españoles y para ciertos españoles? O sea, estaba muy cuidado quién podía entrar a los virreinatos o a los territorios los de Castilla americanos. Y Aragón, sí. Eso sí, pero los otros incluso tenían claro. Así como, bueno, por supuesto todos los de Cádiz, ¿no? Todas las de esa región costera, pues sí, Sevilla. Pero pues todos los demás, o sea, un alemán, aunque tuviera, o sea, fuera parte de los Habsburgo, tampoco tenía permiso de entrar. Y los ingleses eran los enemigos, ¿no? Pues tanto de facto como ideológicamente, ¿no? Entonces me parecía muy extraño que hubiera podido entrar. Y entonces cuando estuve revisando, pues contaba cómo había llegado, contaba sobre Mérida, ¿no? Entonces, pues me pareció que era muy interesante investigar o sea, que sí había pasado, porque también me pasó encontrar varios relatos que resultaron ser ficticios, ¿no? Porque es toda la época donde tenemos pues Robinson Crusoe, ¿no? De Daniel Defoe, o tenemos los viajes de Gulliver, ¿no? De Jonathan Swift. Entonces, también tenemos está arrancando esta literatura, ¿no? De los viajes de aventuras. Entonces dije, bueno, vamos a investigar qué tan cierto es. Y haciendo todas esas pesquisas, me encontré en Sevilla con además fue muy interesante porque yo estuve en Sevilla 3 semanas revisando, y el último día que ya me iba, así las 2 horas que ya me iban a cerrar, me encontré con que finalmente algo sobre Yucatán, y me encontré todos los testimonios de un juicio que le hicieron a el gobernador de Yucatán, ¿no? Por haber aceptado herejes, o sea, por haber recibido a los herejes, y justamente coincidía con el año. Entonces fue toda una aventura, ¿no? Porque además en el archivo de Indias no te dejan sacar foto, tienes que copiarlo todo o pedir fotocopias, pero ahí es la cuna de la burocracia. O sea, es un relajo. Entonces, tuve que suplicarles que me dejaran, o sea, que me pudieran mandar las copias, y al final pues muy amables, yo las tenía que ir a pagar, pero en un banco en España. Al día siguiente salía mi avión, ya no había bancos abiertos. Entonces, bueno, fue toda una odisea que tardé 1 año en que me llegaran los testimonios, ¿no? Entonces, mientras tanto, pues fui recolectando las piezas de todas formas, haciendo pues el análisis del relato. Y entonces pues me tomó como 4 años poder poner todas estas piezas del rompecabezas pues en su lugar, ¿no? Hasta que tenemos ese relato, y me di cuenta pues de lo imbrincado que estaba
lo que estaba sucediendo en Yucatán con el escenario internacional y al mismo tiempo cómo el escenario internacional también afectaba a Yucatán, ¿no? Y una de las cosas... Es lo que le iba a preguntar, ¿por qué España no tenía, para la corona española, Yucatán no tenía tanta la importancia como si los ingleses dijeron que la península de Yucatán, sí era importante, porque fueron dos visiones totalmente diferentes? No es que no fuera importante, pero ciertamente no tenía los recursos, sobre todo lo mineral, ¿no? O sea, para la corona quedaba muy claro que la Ciudad de México, desde ahí, que era la capital del virreinato, y hacia el norte, bueno, hacia Taxco, hacia pues todo el Bajío, hacia Zacatecas, todas las minas, ¿no? Todo lo que llegaba, ¿no? Y todo eso salía por Veracruz. Y por otro lado, pues estaban el Cusco, Perú, ¿no? Y todo lo que salía, pues también por Cartagena, ¿no? Pero el Caribe sí era muy importante para los dos en términos geoestratégicos, porque por el Caribe pasaban esos, o sea, era un paso, ¿no? Era la llave, como le han llamado algunos autores, la llave a América. Lo que pasa es que España tenía posesión también, pues, de Cuba, de Santo Domingo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues ahí estaba concentrado, digamos, el poder, ¿no? Pero no es que habían habido algunos intentos por proteger Yucatán, ¿no? Bacalar se hizo el fuerte, luego se abandonó, luego vinieron, pero nunca estuvieron. Es que ahí nos metemos en toda la cuestión de los situados y el dinero, ¿no? Y cómo costaba trabajo que llegaran tanto los refuerzos como el dinero a todas estos fuertes en el Caribe, ¿no? Y en cambio, pues los ingleses, que siempre han sido tan pragmáticos, desde que se apoderaron de Jamaica, vieron que había un hueco, ¿no? O sea, como decían... Vieron la vulnerabilidad. Vieron la vulnerabilidad, pero también la posición estratégica. O sea, dijeron, desde ahí, si logramos tomar Yucatán, desde ahí podemos irnos al norte y al sur, y además le cortamos la comunicación. Entonces, sí había una estrategia importante contra España, siempre fue, pues, dificultar el comercio marítimo y el transporte de, pues, el dinero, los metales que salían, de la ¿no? otrora corona española. Exacto. Nos vamos a un corte comercial, sí, claro, y regresamos. Nueva programación llega a Teleplay. Disfruta del mejor contenido nacional e internacional en todas nuestras plataformas. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Teleplay Sureste y descarga nuestra app para dispositivos Apple, Android y en Roku. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. El Potro Cisneros nos presenta lo mejor de la música grupera en un programa que ha hecho historia. Gruperísimo. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos. Este es su programa Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo de nuestros investigadores. Y aquí disfrutando a la doctora María Fernanda Valencia Suárez y su nuevo libro, Visitantes Furtivos en Mérida 1765. Construcción y reproducción de visión inglesa sobre Yucatán. Y déjeme decir que no era fácil que entraran los ingleses aquí en Yucatán. ¿Por qué? Porque para empezar, la religión. Incluso hubo un juicio, según dice su libro, doctora. Por favor, ¿nos puede recordar? Bueno, es que
eso yo no lo he trabajado tanto, pero retomando otros autores, ¿no? Y los archivos que me encontré, de alguna forma recuperé a todos los extranjeros que lograron llegar, ¿no? Para saber si esto era realmente una excepción o era la regla y más bien, no estábamos conscientes de eso. Pero no, ese caso que tú mencionas es de unos piratas franceses que atraparon pues en las costas, ¿no? Pues los mandaron justo a Mérida para ser juzgados, ¿no? Y los juzgaron. ¿Por qué Mérida? Pues mira, pues finalmente era la Capitanía General de Yucatán. Y el Santo Oficio. Y estaba, aquí también estaba, sí, ahí también estaba el Santo Oficio. El principal era en Santo Domingo, en Ciudad de México, digamos, pero aquí pues quedaba muy lejos, entonces. Y cuidado de aquellos ciudadanos que se fueran cómplices. Hay el ejemplo de alguien que dijo, ay, pobrecitos, ¿no? Y le tocó castigo, ¿no? ¿Cómo castigaron a esos extranjeros no españoles? ¿Qué les hicieron? Porque lo relata su libro, doctora. Pues bueno, ahí hay unas imágenes interesantes que están tomadas de Goya, que no es exactamente la vestimenta que les ponían, ¿no? Pero pues nos da una idea. Lo que siempre se usaba en la religión era una forma de marcar al pecador o al hereje o al castigado, ¿no? Ponerles unos sanbenitos. Entonces, una cosa era poner un sanbenito, también se pueden poner los cucuruchos estos. O sea, la cosa es que estuviera marcado. Y entonces se les obligaba a trabajo forzado, se les obligaba a estar con este sanbenito. A ir a misa. A ir a misa, por supuesto. Sin zapatos y con la soga al cuello. Pues porque tenía que demostrar. Sí, tenía que bueno, mira. Tenía que demostrar que o sea, tenían que resarcir su error, por alguna decirlo, ¿no? Y había unos cuantos, no todos, pero sí algunos cuantos que eran incluso mandados a Europa, o sea, que decían aquí ya acabamos con nuestro castigo, pero todavía no está libre, y otros que simplemente eran bueno, unos que eran ya liberados después de sus 3 años y unos que les iba bastante mal, ¿no? Que además, pero no hubo tantos muertos aquí en Yucatán, ¿no? Doctora, ¿quién es James Cook? Bueno, James Cook retrató esa Mérida que desconocía, doctora. Ahorita llegamos a eso. Mira, James Cook es el inglés. James Cook es el inglés que llega a Mérida y puede causar, y incluso ha causado mucha confusión entre académicos y estudiosos, porque por un tiempo se le confundió con su homónimo, que es James Cook, el que es el que circunnavegó y que llegó a Australia, ¿no? A Nueva Zelanda, que fue un gran descubridor y viajero inglés, que además es su contemporáneo, ¿no? Entonces, pues ese James Cook tan famoso, ¿no? Opacó a este otro que era simplemente un teniente, ¿no? Entonces, ya al servicio de Jamaica. Por mucho tiempo, cuando los ingleses encontraban este relato de que fue a Mérida, lo catalogaban junto con los papeles del otro James Cook. Pero había un perverso relato. Bueno, por mucho tiempo se creyó que él se había venido, ¿no? ¿Cuál es al que te refieres? El de James Cook, porque los visitantes, según dice su libro, al relatar, describían cómo estaba la Nueva España y la vulnerabilidad. Bueno, sí. Invitaban para claro. No, pero es que lo que pasa es que al que mandan es a este teniente, ¿no? Que además le prometen que cuando vaya, porque ahí se repuso la carta, ¿no? Que le dice, a mí me prometieron que yo fuera, que entregara las cartas y que además que viera todo lo que había alrededor, que viera la vulnerabilidad, que vea si se podían defender, por dónde era mejor entrar o no. Y Cuéntenos que regresando, qué es lo que vio, doctora. Y que regresando le iban a dar un aumento. Que nunca se lo dan. Pero entonces él hace un reporte y ese reporte se publica 4 años después en Inglaterra, ¿no? En un marco en el sobre Yucatán. En el que debemos de recordar que estaban los cortadores de palo de tinte. Entonces que había una disputa internacional entre Inglaterra y España de si deberían de estar o no ahí, ¿no? En la parte del Caribe, porque la península de Yucatán tiene
es parte del Caribe y a veces nos olvida. Pero incluso también en el Golfo de México estuvieron en Laguna de Términos y en Campeche. Y en la Isla Tris. En la Isla Tris, y de ahí los sacaron, y después estaban en la parte aquí de Belice, digamos, toda esta costa, y también más abajo, en donde está Nicaragua, digamos, en la costa Mixquita, de los mosquitos. Y entonces, pues, el argumento de España era, esas son, o sea, son mis tierras, desde la bula papal, desde el Tratado de Tordesillas. Y tú soy si el entras, dueño. te vas a adueñar, le decía Inglaterra. Ajá, y Inglaterra decía, nosotros nada más, no las estamos apoyando, no es una colonia, no es nada. Nada más estamos sacando el palo de tinte. Pero por otro lado, España decía, el palo de tinte es nuestro, no lo puedes sacar. Y entonces los ingleses recurrían al argumento de la posesión, o sea, nosotros ya llevamos tiempo estando ahí, no nos pueden sacar. Entonces se volvía, estaba muy fuerte en la diplomacia y varios conflictos, estuvo la cuestión del palo de tinte, digamos, en medio de la importancia. Sí, de la importancia. Sí. ¿Qué vio James Cook en Mérida? Bueno, James Cook, además llama mucho la atención que era un soldado, bueno, un teniente al que trajeron desde Londres. Lo traen desde Londres, no era ni siquiera de los que estaba ya como asentado en el Caribe, en Jamaica ni nada. Lo llevan a los asentamientos de los cortadores de tinte y de ahí sigue junto con Joseph Rosado, que era uno de los dirigentes, digamos, ahí de los cortadores de palo de tinte, que se sabía los tejes y manejes. Entonces suben hacia Bacalar y Joseph Rosado es el que nos dice que no te preocupes, es muy fácil convencer a los vigías, les llevas un poco de ropa, ¿no? Y ron, alcohol, y con eso te dejan pasar, ¿no? Y entonces iban cambiando. Vieron que eran corruptos. Uh-huh. Esa fue una vulnerabilidad también. También, que había forma de... ¿Y por qué era que un soldado iba a querer ser vigía? Nos vamos a un corte comercial. Bueno, ahorita regresando vamos a ver por qué un soldado mexicano querría ser vigía en Bacalar en el fin del mundo. Regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. De manera poética, el gran cronista de nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad, Mérida de Yucatán, por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos. Este es su programa Acceso Directo. Estamos platicando con la doctora María Fernanda Valencia Suárez y nos está presentando su libro Visitantes Furtivos en Mérida en 1765, construcción y reproducción de visiones inglesas de Yucatán, en que incluso por muchas cosas iba a haber un conflicto. En nada tuvo que haber un conflicto entre Inglaterra y España. Incluso fue notas periodísticas que se publicaron en Inglaterra en esa época. ¿Qué vio James Cook? Solo, nada más antes de seguirnos, solo no hubo ese conflicto porque venían saliendo de la guerra de 7 años. Así es. Por eso los ingleses decían, ay, ojalá que no, o sea, no nos podemos dar el lujo nosotros, pero menos los españoles de irnos a guerra, ¿no? Pero bueno, lo que decíamos hace ratito es que, pues, James Cook vio la vulnerabilidad en las entradas, ¿no? Los que se suponía que estaban ahí para vigilar eran, pues, se les podía convencer, por no decir que corromper, ¿no? Pero, y justamente los vigías aceptaban esos puestos
porque sabían que, digo, nunca llegaba el dinero para pagarles, vivían lejísimos, estaban en medio de de la selva. De la humedad, la selva, todo, pero justamente porque sabían que les iban a dar regalitos los ingleses. Entonces, pues había un juego entre los dos. Para dar información, ¿dónde estaba el palo de tinte? Igual. Información, pero también contrabando. Tenemos que tomar en cuenta, y eso lo trabajo en otro artículo, pero a los yucatecos casi no les llegaba o sea, todas las cosas lujosas europeas y asiáticas llegaban, pues sobre todo a Veracruz, y ya después un poco a Acapulco, pero digamos, llegaban muy lejos. Y entonces, pues de aquí a que llegaban por tierra las cosas, ¿no? Era mucho más fácil comprarlas en contrabando a los jamaiquinos. A los ingleses. Ajá, ingleses que traficaban desde Jamaica. Entonces, los peninsulares de aquí estaban acostumbrados al contrabando, a comprar cosas de contrabando, cosas de lujo, esclavos, o sea, eso se los compraban a los jamaiquinos fuera de los acuerdos que tuviera España con Inglaterra, ¿no? Porque debemos de recordar que a principios del siglo XVIII, de 1713 a mitades de siglo, Inglaterra tuvo el derecho de vender esclavos a la Nueva España, pero tenía que ser mediante enviados especiales, el asiento, y los que vendían se llamaban factores. Entonces tenían que ser a través de estos factores, y en ciertas, o sea, puertos y todo debería estar contabilizado. Y claro que, pues, los jamaiquinos vendían por otros lados. Era el precio que pagaron los Borbón para ascender al trono. Pues sí, que luego también esto del asiento trajo más, o sea, justamente la Guerra de los 7 años surge de los conflictos que trajo el asiento, ¿no? Porque unos decían que no les estaban dando todos los privilegios que les habían prometido, y los otros decían que se aprovechaban, y los dos tenían razón. ¿Qué vio Cook? Ahora sí. Bueno, Cook nos va narrando, eso es, ahí pues, es tan bonito su relato que realmente no lo quise quitar. De hecho, hago una traducción comentada hasta el final del libro. Pues él nos va narrando cómo entra, qué tipo de barco se puede usar para navegar esos canales, cómo pues se encuentran lagartos, como a veces hay que ir empujando la barca porque los canales son tan bajitos, o está el mangle, como hay crecido tanto, ¿no? Pierden una barca en el camino, cómo los reciben, incluso cómo se usaba, porque debemos de recordar que él no iba como contrabandista ni como ladrón. Él venía con una carta oficial del rey, y eso fue lo que hizo complicado para los yucatecos entender cómo recibirlo, porque venía con una carta, una carta del rey español mandada de parte del rey inglés para que le llegara al gobernador, porque como se estaban peleando en Inglaterra, habían dicho, o sea, querían que castigaran a Ramírez de ¿no? Que tienen que leer el libro para entender bien quién es, que es un gobernador que mandó sacar a los cortadores de palo de tinte. A los ingleses. A los ingleses, pero los mandó sacar, y los ingleses decían que eso ya se había acordado en el tratado que firmaron, que no los iban a sacar. Entonces decían que habían roto este tratado, ¿no? Y entonces pues finalmente el rey español primero le dice, no les contestes, los ingleses dicen, nos quieren dar largas, ¿no? Y finalmente pues le dice, ok, sí, ya lo voy a mandar castigar. Pero, pues, ¿cuándo, no? Nos siguen diciendo los de Belice que no lo han castigado y que sigue todo igual, y quieren reparaciones monetarias también. Y entonces el rey inglés dice, mándale tú la carta donde ya me dijeron que les van a hacer reparaciones. O sea, si ellos no se la pueden mandar, la mandamos nosotros. Entonces allí va Cook, regresando a la pregunta, con su carta, ¿no? Donde decía, pues, que venía de parte del rey, que era representante del rey inglés y que traía una carta, ¿no? Y pues nos va contando cómo lo reciben en uno de estos puestos de vigías, incluso con chocolate, ¿no? Y cómo disparan un cañón para recibirlo. Después llega Bacalar, nos cuenta sus impresiones sobre Bacalar, ¿no? Que él creía que iba a ser más grande, pero bueno. Además, acordémonos que es alguien que está abriendo por primera vez los ojos al Caribe. O sea, no es alguien que haya vivido ahí ni que haya conocido
que yo creo que hubiera sido muy diferente la visión de un pues contrabandista Entra jamaiquino. por Saracat, por Canacín. Sí, él va. Sí, yo ahí en el libro tuve que hacer así como una indagación de cuáles eran, por dónde se pudo haber ido. Usé Google Maps, usé varias cosas para ir. Y bueno, me basé en un mapa que está en el Archivo de Indias, un mapa de la época español, que decía cuál era el camino que se seguía de Mérida a Belice, a Belice, a Bacalar, porque finalmente Cook sigue ese camino, ¿no? Entonces él pasa unos días en Belice, en Bacalar, ahí nos cuenta cómo está, que no hay mucha gente, que está mal protegido, que los soldados que están ahí parecen de chiste, porque en realidad no están entrenados, ¿no? Incluso menciona cuántos cañones puede haber, cómo está la defensa. Y de ahí nos cuenta cómo es ir subiendo, habla muy positivamente de los indígenas como gente muy amable, muy afable, y habla también del maltrato que se les da, ¿no? O sea, cuenta que incluso que él trataba de ir caminando, pero pues cuando se cansaban los indígenas eran los que cargaban, ¿no? Que es difícil por el fango, que le parecía que sería dificilísimo recorrer ese camino en verano, que estuviera todo más lleno de lluvia y de moscos, porque debemos de recordar que él entra en enero, ¿no? Sabio, porque es la mejor época para venir a Yucatán. Y ve unas fortalezas sin puertas. Entra por Canacín, o sea, y nos va relatando lo que ve. Entonces, lo primero que nota es que hay estos arcos. Y estos arcos que nunca tuvieron, o sea, no es como en otras ciudades que hubo Era una como el fortaleza. arco de San Juan. Sí, exacto, como ese arco, eran 4 arcos, pero que simplemente pues tenemos que pensar que Mérida nunca pensó estar peligrando del acecho extranjero. Siempre, y todo lo que se construyó, incluyendo la fortaleza o la ciudadela, fue para protegerse de ataques indígenas. Siempre ese fue el... Incluso usted dice que en esa ciudadela en San Benito estaba dentro la iglesia de San Cristóbal. Sí, y ya visto un convento. Un convento, y como muchos de los conventos y las iglesias importantes españolas se construyeron sobre basamentos prehispánicos, ¿no? Usted habla de que había arcos en Dragones, en San Juan, en Santiago, yo no sabía que había arco, en Santa Lucía, en Santa Ana. Sí, entonces eran 5 arcos. Sí, y bueno, eso tengo que decir que lo cito ahí de donde lo saco, pues es gente que ha estudiado cómo se fue desarrollando Mérida, ¿no? Entonces yo lo que hice fue tratar porque eso no nos lo cuenta, o sea, él nada más habla de unos arcos, pero no cuenta cuántos y así. Entonces yo lo que hice fue tratar de reconstruir la ciudad, ¿no? O sea, pensar en ese año qué había. Entonces me puse a investigar, por ejemplo, cuándo construyeron la ermita. La ermita la construyeron la estaban empezando, pero él todavía no ve la ermita como tal. De hecho, tenía yo una foto muy bonita de la ermita que tuve que quitar porque no la vio, ¿no? Pero ¿qué sí vio? Pues la casa de Montejo, el parque que todavía estaba con una bardita, la catedral que todavía tenía una cruz a un lado, pues todas las casas, todas las casas importantes estaban alrededor de la plaza central, ¿no? Y de blancas. Sí, claro, todas las casas. Y entonces, por ejemplo, barrios como Santa Lucía eran de negros, eran los que trabajaban, ¿no? Y también había otros de indígenas. Estaba muy, pues, ¿cómo podremos decir? Como separado, estratificado. Social y de acuerdo al color de la piel. Sí, y ahora sí que la casta, digamos, ¿no? Doctora, gracias por compartir sus conocimientos, de verdad. No, pues es un placer. Esto me encanta hacerlo, es un gusto y me encanta que me lean y que la gente le interese. ¿Dónde se consigue? Este libro lo pueden descargar ahora la UNAM, y más con la pandemia tenemos la política de Open Access, o sea, acceso abierto para todos, el conocimiento es para todos. Entonces, si se meten en la página del CEPSIS, en las publicaciones, novedades, lo pueden descargar en PDF. Pero bueno, a mí siempre me gusta tenerlo físicamente, los libros. Y también, pues en las bibliotecas de la UNAM, aquí en Mérida,
La biblioteca de la UNAM está enfrente del Parque de las Américas, Casa Lolvé. Y ahí está el libro. Pues gracias, doctora. Y créame que le vamos a volver a consultar por y de verdad que eso es así una probadita de todas las muchas cosas que dice. Y es muy interesante. Un mundo de información. Sí. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Muchas gracias.